Y vamos a estudiar juntos la oración del profeta Daniel, bueno, una de sus oraciones, y vamos a dividirla, la oración, al estudio, en tres partes, ¿sí? Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones de 7 a 10 minutos de esa porción que vamos a estar hablando, y los invito para que me acompañen a Daniel capítulo 9. Si podemos recordar, Daniel capítulo 9 está conectado con Daniel capítulo 6, es el mismo año. Y es interesante que Daniel tiene 4 cadenas proféticas, capítulo 2, capítulo 7, 8 y 9 y 10 al 12. ¿Sí? Son las 4 cadenas proféticas unidas. Y es interesante, si queremos entender el capítulo 9, se conecta el capítulo 9 con el 8, tanto literaria como teológicamente. Este capítulo tiene unas explicaciones, por ejemplo, ¿por qué se dan las 70 semanas en Daniel 9? Para entender por qué se dan las 70 semanas en Daniel 9, tenemos que entender Daniel 8. ¿Sí? Es interesante que ¿por qué se le dan las 70 semanas a Daniel? Es por una respuesta a su oración. Nosotros, si Daniel tal vez no fuera un hombre como lo describe la Biblia, que era un hombre devoto a Dios, era el primer ministro de la potencia de ese momento. Y la Biblia dice que era un hombre santo, muy amado por el cielo. La Biblia dice que el ángel le cortó la oración a Daniel. Si no, tendríamos una oración más larga, más extensa. Y nosotros podríamos decir, no, pero yo estoy tan ocupado, no puedo orar ese, no me da el tiempo. Para Daniel eso no era una excusa. A tal punto que en el mismo año, puede ser antes o después, fue cuando le sacaron el decreto, ¿se acuerdan? Para acusarlo de que él oraba y adoraba a otro Dios que no era el rey Darío. Imagínense que no encontraban nada deshonesto en su vida, que el argumento que usaron fue en contra de su Dios. Quizás si a nosotros nos dijeran, no tenés que orar, Ezequiel, ay, bueno, qué bueno, ¿no? Pero Daniel tenía tal consagración a Dios que ese fue el instrumento por sus enemigos y obviamente el enemigo de Dios. Daniel estaba angustiado. Entre el capítulo 8 y el capítulo 9 hay unos 13 años de diferencia. Dios se toma el tiempo. Si vemos cómo termina el capítulo 8, dice, yo no entendía la visión. La visión dejó perplejo al profeta. Por lo tanto, dijo al profeta, si yo no voy a entender, si yo estoy angustiado, yo voy a mover el brazo de Dios con mi oración. Y así lo hizo. Y la Biblia dice que Daniel oró a Dios. Y esta es la oración más extensa. Y quiero destacar 3 puntos de la oración de Daniel. El primer elemento que quiero destacar es que Daniel se identifica con el pecador. Y sería lindo en estos 10 días aprender de Daniel. Si ustedes miran la oración, el contenido de la oración de Daniel, podemos ver que Daniel usa mucha identificación con el pecador. Miren, por ejemplo, el versículo 5. El versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cuántas veces está la palabra hemos? ¿Están despiertos? 4 o 5 veces. 5. 5 veces. 6 veces, interesante. Porque miren, cuando la Biblia repite algo, es algo que tenemos que mirar. ¿Por qué dice tantas veces hemos? Nuestros príncipes, nuestros reyes. También en el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Por qué tantas veces repite el libro de Daniel esto? Porque Daniel se involucra con el pecado del pueblo.
Miren lo que dice Daniel 9, versículo 23. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Y en el capítulo 10, versículo 11, miren lo que dice. Me dijo Daniel, varón muy amado. Y en el versículo 19 se dice lo mismo. Elena de White dice que Daniel era una joya de Dios. ¿Y por qué él repite esto? Nosotros. Si ustedes miran los textos, por ejemplo, el versículo 8, nuestra es Jehová la confusión de rostro y de nuestros reyes. Dice, porque contra ti pecamos, la última parte del versículo 8. El versículo 9, perdón, el 10, o el 9 también dice, nos hemos rebelado. El 10, no obedecimos. ¿Por qué habla tanto en sentido colectivo? Porque Daniel no dice, ellos, Señor, son culpables del pecado. Daniel se involucra con el pecado del pueblo. Daniel ama a su pueblo. Y es interesante que Ezequiel, un profeta contemporáneo a Daniel, usa a Daniel como un ejemplo. Si ustedes leen el capítulo 14 del libro de Ezequiel, saben que unos ancianos vinieron a hablar con Ezequiel. Y dice la Biblia que esas personas que vinieron a consultarle, y también gente del pueblo que venía a hablar con los profetas, Dios dice, esta gente tiene ídolos en su corazón, por lo tanto yo no voy a bendecirlos, no voy a hablarles. Es más, dice Dios, voy a matar al profeta que dé un falso mensaje y también voy a matar a ese integrante de mi pueblo. Y dice, ni aunque esté Noé, ni aunque esté Job, ni Daniel les va a servir su justicia. Dice, la justicia de ellos les servirá para ellos mismos, pero no para mí en mi presencia. Si Dios escribiera una revelación hoy, ¿nos tomaría a nosotros como ejemplo de santidad, de devoción? ¿Saben en la Biblia cuando las personas más cerca a Dios que están son los que más impuros se ven? Y esto es para algo personal, ¿no? Si tú te miras y te ves que no eres tan malo, estás en problemas. Estamos más en sintonía con el pecado que con Dios. Los grandes hombres y mujeres de Dios, cuanto más cerca estuvieron de una revelación de Dios, dijeron, por ejemplo, estas cosas. Esta semana leíamos Génesis 28 en el Reavivados. Jacob, cuando huía de su hermano, ¿no? Dice la Biblia que levantó una piedra y recibió un sueño cuando iba a Padán Aram. Cuando iba para allá recibió en la noche un sueño. Y dice la Biblia, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Una adoración cargada de reverencia. Sintió respeto ante esa escalera que subían y descendían ángeles. Por ejemplo, también el patriarca Job dice, por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. De oídas te había escuchado, dice Dios, pero ahora me doy cuenta quién eres y me siento alguien minúsculo, alguien sucio. Isaías dijo, soy hombre de labios inmundos. Isaías 6:5, ¿no? Vio la presencia de querubines y soltó estas palabras que dice Isaías 6:5. Y el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, él dice, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Allí en 1 Timoteo 1:15, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Por eso cuando miramos la oración de Daniel, ¿cómo un hombre de Dios no va a decir estas palabras? Yo estoy metido en la suciedad, en el barro con mi pueblo, porque yo me identifico con el pecador. Qué lindo sería que nosotros podamos identificarnos con las debilidades de nuestro hermano, digo hermano de sangre, ¿no? Con nuestra hermana, con nuestra mamá, con nuestro papá. A veces somos muy rápidos para juzgar, ¿no? A veces somos muy veloces para poder decir o impartir justicia o calificar al hermano como está. Yo quiero que en este momento de oración personal que tengas con Dios, que puedas, si es que conoces alguna debilidad de tu hermano, te identifiques con él. No lo juzgues como hizo Daniel. Si tú tienes la actitud de juzgar, hay algo mal. Porque un hombre o una mujer de Dios no se va a ocupar, no se va a poner a perder el tiempo en hacer un juicio con la pecaminosidad del hermano, sino que se va a incluir. Quiero que dediquemos un rato a orar, pedir por nuestros hermanos. La iglesia de Malvina, por lo que vemos, y todas las iglesias, por lo que yo estoy visitando, están siendo azotadas. Fíjense a su alrededor. Miren cómo están las iglesias. Tenemos que orar más, querida iglesia. Tenemos que ser sinceros ante Dios. Y Daniel no deja ninguna pizca de pecaminosidad en esta oración. Dice, ¿dónde falló el pueblo? Desobediencia. No escucharon la voz de Dios. Todas las cosas que hizo el pueblo fue actuar en contra de la voluntad de Dios. Y eso hay consecuencias. El pueblo de Israel fue al cautiverio, pero nuestros hermanos se están quizá perdiendo para siempre. Seguimos estudiando la oración de Daniel. Quiero en esta ocasión pedirles que oremos por un grupo de personas de nuestra iglesia. Vamos a ver lo que dijo Daniel. Hay varios textos, no vamos a leer todos, ¿no? Pero miren lo que dicen los versículos 11 al 14. ¿Qué va a decir acá Daniel? Daniel hace, por amor a su pueblo, una acción de intercesión para con él mismo. Dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, y no nos hemos convertido en nuestras maldades, ni entendido tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, y nosotros no obedecimos a su voz. Varias veces el profeta recuerda lo que Dios dejó en los testimonios escritos por Moisés. Si miramos, por ejemplo, allí Deuteronomio 28 y Levítico 26, van a ver ustedes que allí están las bendiciones y las maldiciones para el pueblo de Israel. Y esto no es que Dios favorece o no según mis obras, no. Dios tenía una relación pactual, había un compromiso por amor, porque Dios eligió por amor al pueblo, de ambas partes. Y había un compromiso de parte de Dios y un compromiso de parte del pueblo. Pero quien transgredió ese compromiso, ese pacto, fue el pueblo de Israel. Pero Daniel reclamó una promesa que está en Levítico 26, 44 y 45. Se las leo, miren lo que dice.
Aún con todo esto, cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Es interesante que Daniel reclama esta promesa en tierra de cautiverio. Y Daniel ama a su pueblo. Daniel no solamente se identificó con la situación impía de su pueblo, sino que además Daniel no cuestionó la situación de su pueblo de Judá. Daniel podría haber dicho, el pueblo está mal, el pueblo pecó, el pueblo transgredió la ley de Dios, desobedeció. Por lo tanto, Señor, no hay solución, no me gusta la condición de mi pueblo. No la acepto, podría haber dicho Daniel. Pero Daniel no se fue de su pueblo, no se fue de su comunidad eclesiástica. No tomó esas deficiencias morales de su pueblo como argumento para irse de su pueblo. Y muchos hoy en día en nuestra iglesia pasa esto, que dicen, no, la iglesia está muy mal, la iglesia está en pecado, la iglesia es Babilonia, la iglesia está en apostasía y por eso se van. Nosotros debemos quedarnos como lo hizo Daniel. Hay un autor que escribe esta frase que me gusta mucho. Él dice, en la iglesia hay babilonios, en la iglesia hay apóstatas, pero la iglesia no está en apostasía ni es Babilonia. Que haya gente que esté mal dentro del pueblo no quiere decir que la base de este pueblo esté mal. Tristemente, por algunos impíos que hay en el pueblo, se engloba a todos, ¿no? En nuestra iglesia hay babilonios, en nuestra iglesia hay apóstatas, pero nosotros sabemos que nuestra iglesia no es Babilonia. Cuidado, Elena de White habla mucho de esto, cuidado de pensar que nuestra iglesia es Babilonia. La profeta habla y habla muy duro en este sentido. Por eso quiero que en este momento de oración podamos orar por nuestros líderes. Ya sean pastores, ya sean ancianos, sea jefe de diáconos. Si no mal recuerdo, hay un capítulo de Patriarcas y Profetas, en el capítulo 71, pueden buscar la cita, se las parafraseo, pero dice Elena de White que Satanás saca su arco y coloca en dirección a los líderes sus dardos para destruir. Porque sabe que si destruye, si hace caer a uno de esos líderes, muchísimos caerán por detrás. El año pasado conocí tengo un amigo de la facultad que dejó de ser pastor. Sabemos que el año pasado hubo un pastor muy importante que ya no es pastor. Satanás está atacando a la cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos que orar por nuestros líderes. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Les rogamos, hermanos, que sean considerados con los que trabajan entre ustedes. Es decir, con aquellos que los presiden en nombre del Señor y los aconsejan. Ahora es responsabilidad de los pastores hablar a los hermanos en el nombre del Señor. Y eso es enseñar la Biblia, dar directrices bíblicas. Y luego dice, estímenlos profundamente y ámenlos a causa de sus desvelos. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Ahora, el deber de los pastores es desvelarse, ¿no? Aconsejar, instruir bíblicamente a la congregación. Que Dios bendiga a nuestros líderes. ¿Oramos por ellos? ¿Les parece? Queremos la última porción de la oración de Daniel, los versículos 15
al 20. Daniel, capítulo 9, los versículos 15 al 20. Dice el texto: Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Cuál es el tercer punto de la oración de Daniel? Daniel no solamente que se identifica con el pecador, no solamente que intercede por su pueblo, sino que además también Daniel confía en la gracia de Dios. Noten ustedes las expresiones como por ejemplo el versículo 15, dice que sacaste, o sea, Dios sacó. Luego dice, te hiciste. En el versículo 16, tus actos de justicia. Y esto es interesante que contrasta Daniel la impiedad del pueblo con la santidad de Dios. Y por la santidad de Dios, él reclama esta promesa. Por la gracia de Dios, él la reclama. El versículo 17 dice, ahora pues, Dios mío, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por nosotros. ¿Dice así? Dice, por amor del Señor. Señor, en tu gracia te suplico esto que te estoy pidiendo. No es por nosotros. Nosotros no tenemos nada que darte, dice Daniel. Luego el versículo, por ejemplo, 18 dice, ante ti confiados en nuestras justicias. Perdón, dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. No confiamos en lo que nosotros hacemos bien, sino, dice el texto, en tus muchas misericordias. Y luego el versículo 18 dice, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Por qué Daniel tenía la seguridad de que Dios iba a responder? Porque Dios es un Dios que da gracia. La gracia, la bondad de Dios es un obsequio, es un regalo, es un favor inmerecido. Es el abundante amor de Dios para un pecador manifestado en la persona de Cristo Jesús. Ese amor, esa bondad, transforma el corazón humano y dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación. La gracia de Dios transforma mi corazón y esa transformación hace que ahora ame la ley de Dios. El problema del pueblo de Daniel era que no habían recibido la gracia de Dios, habían despreciado el pacto que Dios había hecho con el pueblo. Por eso no podían obedecer. No era un problema de que la ley era imposible de cumplir, sino que en el corazón del pueblo faltaba amor hacia la persona de Dios. La gracia transforma el corazón del pecador. Por eso Daniel reclama las promesas de Dios.
Ojalá que la gracia del Señor transforme nuestra vida de oración, querida iglesia. Que este año sea un año donde programemos orar más. Y no hablo de esas oraciones cuando uno va en el auto, cuando uno va en el trabajo, en el colectivo, sino que Daniel tenía un hábito, colocar en la agenda la oración. Sacar ciertas actividades de nuestro tiempo y dedicar tiempo a la oración. ¿Será que oramos solamente cuando tenemos tiempo? ¿Será que pasa un rato y miramos y pasaron 5 o 10 minutos solamente y no sabemos qué hablar? ¿Será que nos pasa esto a nosotros? Ojalá que este año podamos aprender de la oración de Daniel. A Daniel, el ángel Gabriel le cortó la oración. Le cortó la plegaria que estaba haciendo. Ojalá que nos pase como el profeta Daniel. Que Dios les bendiga ricamente.